Buenas noches, mis hermanos. ¡Cristo! A su nombre. ¡Gloria! Y a su pueblo. ¡La victoria! Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Repite conmigo, mi hermano, mi hermana. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Y a mi familia también. Y a mi familia también. Hermanos, estamos en el corazón de Dios. Él nos quiere salvos, a ti y a mí, pero también a nuestras familias. Es su promesa. Estamos en su plan. ¿Cómo lo hace? Él lo hará. Porque Él quiere, lo hará. Confiemos nada más en el Señor. Confiemos porque Él no miente como nosotros. No miente como los hombres. No. Él es Dios y cumple todas sus promesas desde la antigüedad, mis hermanos. Ha cumplido todas sus promesas. Si no, no estaríamos aquí en este instante. Bendito sea Dios que esta noche nos reúne con su Espíritu Santo, revoloteando en este lugar y buscando dónde posar. Déjalo. Déjalo que se pose en ti, déjalo que se mueva. Déjalo que el Espíritu Santo haga lo que quiere en mí y en ti, mis hermanos. Pues bien, hay una pregunta por responder esta noche. Gracias, mi hermano. Hay una pregunta por responder. ¿Cómo hacer? ¿Qué debo hacer para que mi familia conozca a Cristo, llegue a Cristo, ame a Cristo? Pues esta noche, mis hermanos, mi intención es sembrar en su corazón una semilla a los que somos papás, a los que tenemos hijos, nietos, esposo, esposa, padres, abuelos, y también para los que no tienen hijos, tienen su oportunidad, pues lo van a utilizar, también les va a servir. Hijos biológicos, hijos espirituales, hijos simplemente, los que Dios manda. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Una semilla que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque la familia está siendo atacada, bombardeada por todos lados, aquí y en todas partes del mundo. Entonces necesitamos fortalecer el diseño de familia. ¿Y a qué nos conduce esto? A que los papás y mamás pasemos a ser alumnos, a aprender. ¿A aprender qué? Principios, valores que nos van a servir para que nosotros podamos volcarlos en nuestra familia, en nuestros hijos. Necesitamos volver a tomar las clases los papás para estos tiempos. Y Dios ha permitido este tiempo. Ya pasó la pandemia. A muchos nos chocó. El encierro, el nerviosismo, el miedo, la pérdida de parientes, de amistades, de vecinos. Todas estas cosas han cambiado nuestro ánimo, han cambiado nuestro modo de vida. Pero en Jesús tenemos un solo estilo de vida, mis hermanos. Y es el que tenemos que adoptar. Es el que tenemos que imitar. El estilo de vida de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo conocemos. Ya conocemos a Jesús. Y le servimos. Y lo seguimos. Entonces, mis hermanos, estamos en el deber, en la obligación de conocer a Jesús en nuestras casas con mucha responsabilidad. Nos toca, obligación, responsabilidad, llevar a Jesús a nuestras casas. Y es así, mis hermanos, que los voy a llevar de paseo a una lectura en Lucas 16, 22 al 28 en adelante. Lucas es una lectura muy fuerte. A mí, cuando yo la conocí por primera vez, caló mi ser tremendamente. Tan tremendamente que supe lo que tenía que hacer con ayuda de mis hermanos. Y dice así, a partir del 22. Un día, un pobre hombre murió, llamado Lázaro,
y los ángeles se lo llevaron a estar con Abraham en el paraíso. Un hombre rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, en otras versiones dice en el lugar de tormento, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham abrazando a Lázaro, el pobre hombre que murió. Y le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, acuérdate que a ti ya te fue muy bien en la vida y que a Lázaro le fue muy mal. Ahora él recibe consuelo aquí mientras tú sufres. Mis hermanos, aquí vemos a un hombre que está en un lugar de tormento, de fuego. Gracias, mi hermano. A un hombre que nunca se había preocupado de la espiritualidad de su familia. Un hombre que solamente pensó hacer dinero, logros, éxito, carrera para sus hijos. Pero se olvidó de este detalle. Y cuando se da cuenta que está en ese lugar de tormento, le pide a Abraham ayuda, pero ya es demasiado tarde. Porque Abraham le explica que en el lugar que se encuentra hay una cima, una separación un abismo de donde ellos no pueden pasar a nuestro lado, a los vivos, ni los vivos podemos llegar a ese sitio. Entonces, eso que tú me pides, no te lo puedo conceder. Y este hombre desesperado le agrega: manda, envía a Lázaro a mi casa, a la casa de mi padre, porque ahí tengo 5 hermanos y ellos no conocen esto, y yo no quiero que sufran. Yo no quiero que lleguen aquí donde yo estoy sufriendo. Mis hermanos, la primera vez que yo escuché esta palabra, hace mucho tiempo, yo por segunda vez la veo. A mí me caló tremendamente mis tuétanos. Y es por eso que apenas entré el camino del Señor, mi misión fue trabajar para que mi familia lo conociera. Y como mi esposo todavía no estaba en el mismo yugo conmigo, empecé por el mayor. Empezamos en equipo a trabajar por la conversión de mi esposo. Él de niño había sido acólito, él de niño sirvió en la parroquia, pero como en todas partes hay personas buenas y personas malas yendo a la iglesia, y en esa oportunidad pues tuvo un problema con el párroco de aquella vez, que despidió a todos los jóvenes, ¿no? No les importó su futuro, simplemente porque no hicieron caso en una actividad, los votó. No esa es la palabra, los votó. Y mis hermanos, esta palabra es para ti y para mí nuevamente. El lugar de fuego, el lugar de tormento, donde van todas las almas que no conocen a Dios, que no creen en Dios, que ni siquiera se preocupan por conocerlo. Un lugar horrible, un lugar de donde ya no hay regreso. Por más que este hombre quería ayudar a su familia, Abraham le dijo: ya es muy tarde, ya es muy tarde. Y este hombre preocupado
¿no? Preocupado, rogaba y pensaba para sí el tiempo que había perdido en hacer riquezas materiales, menos las que le había correspondido. Mis hermanos, como padres tenemos que conocer el fundamento, conocer nuestra misión de padres, porque tenemos hijos la mayoría. Si no tenemos hijos, hermanos, tenemos padres, tenemos ahijados, tenemos suegros, tenemos hermanos que no conocen al Señor todavía. Y en este buscar, mis hermanos, pues en este preocupar de este hombre también a nosotros nos toca pensar que no nos llegue la tarde, que retomemos y meditemos que todavía estamos a tiempo. Estamos aquí todavía, estamos vivos y conocemos al Señor. Nada más que esa misión, pues no la vas a trabajar solo. Es el Señor quien nos da la fuerza, quien nos da la sabiduría para poder hacerlo. Amén, mis hermanos. Amén. Esa misión de padres, mis hermanos, que no consiste solamente en hacer o buscar los bienes materiales. Una misión, mi querido hermano, como diría el padre Fray Nelson, el mundo está necesitando de padres espirituales, ya no tan mundanos. Les hablaba de que tenemos que volver a aprender, ¿verdad? A estudiar valores, principios que hemos perdido, que hemos trastocado, que este mundo trastoca. Pues igualmente, en esa misión también tenemos que volver a retomar lo que no hemos hecho. Y pensando, hermanos, muchas veces en nuestra familia, pues tenemos ahora el deber de llevarlos a un encuentro con Cristo, a un encuentro con el Señor. Que ninguno se pierda, mis hermanos, que ninguno se pierda. Y para esto, mis queridos hermanos, vamos a tratar de 5 cosas, 5 pasos, 5 consejos que pueden servirnos. No son todos, pero pueden servirnos para lograr esta gran tarea nuestra. ¿Por qué le decía padres espirituales? Porque conozco la historia. En aquel entonces, cuando recién conocí esta palabra de Lucas 16, cuando yo recién entré al camino del Señor, el Señor me regaló una promesa. Una promesa que ha caminado conmigo hasta el día de hoy. Una promesa que está en Hechos 16 y que esta noche también la vamos a tomar. Y al regalarme Dios esta promesa, pues entendí, vi las cosas claras. Yo decía, Señor, tú me has regalado esta promesa, ayúdame. Porque cada vez que yo me iba a llenarme de Dios en mi grupo, regresaba feliz en mi casa, con ganas de compartir. Nada me cohibía. Yo era otra persona. De la tristeza pasé a la alegría. Y de la soledad pasé a la compañía del Señor y de mis hermanos que estaban en mi entorno, guiándome, asesorándome, orando conmigo, orando por mí, por todos mis problemas. Y de la soledad pasé a conocer el verdadero amor. Y ese es el amor que yo quería que mi familia conociera. Ese amor verdadero que solamente Cristo nos puede regalar. Un amor que te inunda, un amor que cala tu ser, un amor que no te deja solo. Nunca más te sientes solo. Y si en tu casa te dicen que estás perdiendo el tiempo, mis hermanos, esa es mentira. Al contrario, porque es nuestro deber ganar almas. Yo quería ganar a mi familia para Dios. Fue un trabajo. Fue muy largo y tedioso. Y pasaron 3 años para que mi esposo llegara a los pies del Señor. Ya en otra oportunidad hablaremos de aquello. Tal vez le toque a él contar su testimonio.
pero fue un entregarse, fue un darse, fue un negarme a mí misma para que mi hermano pudiera conocer a Dios. Ya no era yo. Mis hermanos me decían, ¿quién conoce a Cristo? Yo, hermano. Sacaba mis lágrimas y me paraba nuevamente. ¿Qué sigue, hermano? Sigue esto. Y así pasaron 3 años. 3 años poniendo total confianza en el Señor. Bien, mis hermanos. Y vamos a empezar con el primer paso. El primer paso está en Hechos 16:30. A partir de ahí, mis hermanos. Hechos 16:30. Vamos a leer. Se han movido mis papelitos, disculpen. Acá está, ya te encontré. Hechos 16:30, a partir del 30. Y dice así. Y si alguien lo encontró, ¿me ayuda? Bien. Se hallaba un hombre a punto de suicidarse. Se quería matar. Y cuando conoce a Pablo y a Silas, se les acerca y les hace la pregunta del millón. Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? La pregunta clásica de todos nosotros. ¿Qué debo hacer para salvarme? Dice, entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas, que estaban presos. Luego los sacó de ahí y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Lo que decíamos al comienzo. Serás salvo tú y tu familia. Y esto, mis queridos hermanos, a mí me llenaba de alegría. Yo pensaba en ese momento, voy a ser salva. Y si yo soy salva, mi familia también será salva. Pero pensaba que solamente yo. No, pero no solamente yo. Que acá el Señor me dice, tu familia también. ¿Qué nos habla? De un llamado personal. Pero luego dice, también será salva tu familia. Y luego dice, y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas a Pablo y Silas, y luego él y toda su familia fueron bautizados, mis hermanos. Fueron bautizados, hicieron fiesta, hicieron comida, porque fueron bautizados al Señor. Mis queridos hermanos, hay mucha gente, vecinos, familiares que ustedes y yo conocemos, que envían a los hijos, anda, llénate de Dios, anda, para ver si así mejoras tu conducta, a ver si así estudias más en el colegio, porque solamente quejas tengo de ti, como si acercarse a Dios fuera cuestión de moral. Esto no es religión, mis hermanos, esto no es cuestión de moral. Mis queridos hermanos, esto no es tomarse una Coca-Cola, este asunto es de vida o de muerte eterna. ¿Quién dice amén? Amén. Es asunto de vida o de muerte eterna, mis queridos hermanos. Y es palabra seria. Esta es cosa seria. Es un trabajo dedicado, entregado, como les decía al comienzo. Pero también dice la Biblia que nosotros como padres, ¿no? Como padres biológicos o como padres espirituales, dice, no nos debe bastar y conformarnos con ser buenas personas. Yo soy bueno, yo no robo, yo no fumo, yo no mato, yo no bailo pegado ni mastico chicle. Entonces ya me voy al cielo. No, mis queridos hermanos. ¿Qué dice la palabra en Hechos 16:31? Cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia o tu casa. Entonces, ¿cuál es la condición para obtener la salvación? Creer. ¿Creer en quién, mis hermanos? ¿En quién? En Jesús. ¿Quién encuentra Juan 3:16? Para no estar buscando yo. Juan 3:16. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Lea, hermano. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuevamente, hermano. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra de Amén. Dios. En otra versión dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no muera, mas tenga vida eterna. Amén. Muy bien. ¿Creen ustedes que Dios envió a su único Hijo para hacerle todo lo que le hicimos nosotros? Lo escupimos, lo insultamos, lo flagelamos, lo crucificamos, lo matamos de tal manera tan cruenta. ¿Creen ustedes, mis queridos hermanos, y creo yo que Papá Dios los mandó para eso? Para que nosotros después dijésemos, no te necesitamos. Sigue leyendo, mi hermano, por favor, 17 y 18. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino Amén. para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Para qué envió a su Hijo, mis hermanos? ¿Para condenarnos? En ningún momento Jesús nos vino a condenar. Vino para salvarnos, para darnos vida eterna, para llevarnos a la presencia del Padre. Dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, mis hermanos. Él es el camino. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Amén. El que cree no es condenado, leyó el hermano. El que cree no, pero el que no cree. ¿Se imaginan, mis hermanos, la tarea tan grande que tenemos, los que ya conocemos y los que no queremos ser condenados? Los que queremos ir allá al cielo, donde hay fiesta, donde hay gozo, donde hay alegría, donde todos alaban a Dios. Ahí queremos llegar. ¿Ustedes no? Yo también. Levanten la mano. ¿Quiénes quieren salvar a su familia? Hay que trabajar, mis hermanos. Yo también. Todavía me queda harta chamba. Me faltan mis hijos, mi nieta, mi yerno ahora, porque ya creció mi familia. Amén. Pero esta pandemia, mis queridos hermanos, en la cual vi la mano de Dios, y lo comentó mi hermano también Luis Alberto cuando me llamó para saludarme, para mí fue de mucho provecho, en medio del miedo, en medio de todo, hermanos. Me sirvió para trabajar con mi familia, con mi esposo, arreglar ciertas cosas que ya no nos decíamos, con mis hijos, mis hermanos. Es importante que tus hijos te vean. Es importante que tus hijos sientan tu abrazo. Abrázalos, mis hermanos, y dile cuán importantes son para ti. Ámalos, quiérelos, bésalos, porque afuera otros lo harán, pero no sabemos con qué intención. No sabemos, mis hermanos, tal vez con la intención de llevarlos a donde no queremos que vayan, perderse, apartarlos de Dios. Mis queridos hermanos, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos y para que nuestra familia también sea salva? Primer requisito, creer en el Señor Jesucristo. Amén. El segundo punto, orar. Orar, mis hermanos. Pero ¿cómo voy a orar? ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a hablar
de 3 o 4 pasitos de cómo orar, maneras de cómo hacerlo. Primero, mis queridos hermanos, ¿qué promesa nos acaba de regalar el Señor esta noche? Vida eterna. ¿Dónde está? Para mí y mi familia. En Hechos 16, 31. Mis queridos hermanos, cuando las cosas no me iban bien en mi casa, cuando mi esposo no quería escucharme de nada, cuando echaba yo a la puerta yo no podía entrar, cuando yo subía despacito, punta de pie para no despertarlo, y encontraba la puerta de mi habitación con llave, cuando me acostaba, si es que entraba, y decía, tú juras que nadie te ha escuchado. En la oscuridad escuchaba una voz. Para mí era el diablo que lo estaba utilizando. Pero yo seguía, mis hermanos. Nunca me rendí, porque a mi lado estaban mis hermanos, trabajando a la par conmigo. Hombres y mujeres de Dios, que estuvieron en todo momento conmigo. Mis padres espirituales. Amén. 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 En ese momento yo me subía o me iba al baño primero. Si el baño estaba libre, agarraba mi toalla, me tapaba la boca para poder gritar, llorar de dolor. Y gritaba todo lo que podía. Pero si no podía el baño, me iba al techo. Tercer piso de la casa, hasta descampado. Miraba las estrellas, miraba la luna. Y yo me suponía que Dios me estaba mirando. Cogía mi Biblia y le decía, acá dice, tú has escrito, tú aquí está escrito, que si yo creo, mi familia es sana y salva. Y yo te creo, Señor. Ahora ven y ayúdame. Ven y me ayuda porque Él no quiere saber nada, decía. Se burla de mí. Y se está burlando de ti y no se da cuenta. No se daba cuenta, estaba en la ignorancia, en manos y en los lazos del demonio. Pero no se daba cuenta. Por eso tenemos que orar reclamando las promesas de Dios. Y hay miles, hermano, miles de promesas en la palabra de Dios. Yo me las tragaba. Yo me las comía. Qué agradable sabía mi paladar la palabra de Dios, porque el Señor me respondía en cada una de ellas y me levantaba y me daba nuevas fuerzas. Amo la palabra de Dios. Y cuando en la época que me tocó salmos, gloria a Dios, cada salmo, orando un mes para poder cantarlo como Dios se lo merecía. No por mi voz, sino con mi corazón, por lo agradecida que estaba por lo que hacía por mí. Mis queridos hermanos, es importante que tú creas en las promesas que están escritas allí para ti. Son para ti, para tus hijos, para todos los que tú quieres salvar. Mis hermanos, de allá no regresamos ya. Hoy es el momento, es el tiempo de Dios que nos está regalando. Tienes que hablarle a tus hijos, tienes que hablarle a tu esposa, tienes que hablarle a tu esposo, a tu padre, a tu madre, a tu vecino si no tienes familia. Háblales, cuéntales que ya no hay retorno, que hay un lugar de tormento lleno de fuego, del cual ya no podemos regresar. Dile, cree en el Señor Jesús, la primera promesa, en la primera condición. Y ahora, orar. ¿Cómo vamos a orar? Reclamando, clamando, pidiendo, gritando, diciéndole a Dios, escrito está, de tu puño y letra, Señor. Y yo te creo. Amén. 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 Otra forma de orar, mis queridos hermanos. Otra forma de orar. Pedir perdón. Pidiendo perdón por nuestros hijos, por nuestros seres queridos. Como les decía hace un rato, el hermano estaba en la ignorancia. No saben. Cuando tus hijos no quieren, se rebelan. Cuando tus nietos te dicen, ay, mamita. Eso para los viejitos, para los que no tienen tiempo. Mentira del diablo. No saben. Mis hermanos, ¿sabían que el enemigo ata con lazos a las personas que no quieren saber de Dios? Y es por eso que no quieren acercarse. Están atados. Están con vendas en los ojos y en los oídos y en el corazón. Y es por eso que no pueden, y no quieren, y no desean escuchar. Y tenemos que orar por eso. Pidiendo perdón por todas las faltas de nuestros seres queridos. No nos cansemos. En Job 1 hay una historia bonita. Hay una historia muy hermosa en Job.
1:5 creo. Relata que Job era un hombre exitoso, muy famoso, que tuvo 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Y sus hijos siempre realizaban sus convites, sus fiestas, sus reuniones. Job tenía toda la paciencia del mundo de esperar que acaben los convites y las fiestas. Y cuando acababan los 10 convites, porque eran 10, a la mañana siguiente, todos los días, por la mañana, contando el número de hijos, se humillaba y le pedía perdón a Dios por si sus hijos hubieran pecado. Y eso es lo que nos toca hacer. ¿Por qué no lo haríamos, hermanos? ¿Alguna vez se han arrodillado y a orar por alguien de rodillas? Yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Job se humillaba con todo su corazón y le decía: Señor, perdónalos por si han pecado. Señor, perdónalos por si hirieron tu corazón, Señor. Yo te pido perdón por mi hijo tal. Yo te pido perdón por mi hija Bengala. Yo te pido perdón por mi hija Ámbar. Yo te pido perdón por mi hijo Josué. Yo te pido perdón por Paola, por José Luis, por Luciana. Y un día para cada uno vas pidiendo perdón. Porque conocemos a nuestros hijos. Conocemos a nuestros hermanos. Conocemos a nuestras parejas. Conocemos, entonces sabemos de qué pie cojeamos todos. Tenemos defectos y tenemos virtudes. Hay que orar por las cosas malas que hacemos. Mis queridos hermanos, otro consejo: orar pidiendo por arrepentimiento y liberación. Tenemos que invocar en este consejo al Espíritu Santo, que es el que está con nosotros, el que está en cada uno de nosotros y nos conoce muy bien. Pedirle ¿qué? ¿Qué le vamos a pedir al Espíritu Santo? Que convenza a nuestros seres queridos de arrepentimiento, que los convenza para que se arrepientan de sus pecados. ¿Qué más? Que los convenza para que vean sus pecados, porque como estamos enlazados, como estamos con vendas del enemigo, no vemos, no queremos escuchar, no queremos hacer las cosas de Dios. Entonces tenemos que orar para que nuestros hijos, Señor, no nos peleemos con nuestros hijos, no nos peleemos con nuestra hija si está con tatuajes o con la falda chiquita, no, perdemos tiempo. O con nuestros hijos rebeldes, o con el esposo mentiroso, o con la esposa gastona. No perdamos tiempo. Pidámosle al Espíritu Santo que los convenza de arrepentimiento y que los convenza para que vean su pecado. Hermanitos, de tanto orar y orar al Espíritu Santo, va a llegar el momento en que tu hija se va a ver y va a decir: ¿qué estoy haciendo? Va a sentir vergüenza. Tu esposo va a reconocer que se estuvo portando mal contigo. Tu esposa dirá: he sido incomprensiva, he sido egoísta, he pensado solo en mí. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos va a ayudar. No nos peleemos, no nos insultemos, no nos maltratemos. Dejen el trabajo al Espíritu Santo. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Hagamos lo que nos toca. Orar. ¿Por qué? Por arrepentimiento y por liberación de pecado, para que el Señor nos convenza. Tú y yo no vamos a convencerlo. Es el Señor quien se va a encargar, mis queridos hermanos. Vamos a Mateo 11:25. ¿Quién me ayuda? Porque se han movido mis papeles. Mateo 11:25. Hay un modelo de cómo Jesús oraba en Mateo 11:25 y nos va a ayudar muchísimo en nuestra tarea.
evangelizadora, porque es lindo predicar afuera. Muchos lo hacen muy bonito, saben mucho de la palabra. Afuera, cuidando viñas ajenas, pero no cuidan la propia. Es tiempo de evangelizar, es tiempo de predicar en nuestras casas, es tiempo de enseñar. ¿Alguien me encontró? Amén. ¿Amén? Amén. Denme, hermanita, por favor. Carguen con mi yugo. En aquella ocasión... Perdón, 11:23, dile. Oh, 11:23. ya. Y tú, Cafarnaúm, subirás hasta el cielo, no bajarás donde los muertos, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubiera hecho en Sodoma, todavía hoy existiría Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes. Amén. Palabra de Dios. Amén. Juan 16:7, para completar ese pensamiento. Juan 16:7. Allí Jesús exhorta a sus discípulos. Les conviene que me vaya. ¿De quién va a hablar? De la gran promesa, el Espíritu Santo. Les conviene que me vaya para que venga el Consolador, el que nos consuela, el que nos lleva a la verdad. Para que venga el defensor, el Paráclito. Les conviene que yo me vaya para que Él venga y Él los consolará, Él los guiará, Él les dará las fuerzas, Él renovará cada día tu vida. Hermoso, ¿verdad? Mis queridos hermanos, nada es imposible para Dios porque siempre va a querer. Él siempre va a querer. Todo su ser es un querer. Y porque Él quiere, va a cumplir su promesa con nosotros. Si tú, primera condición, crees, le crees. ¿En qué consejo estamos? ¿En el número? 3. En el número 2, estamos en orar. Orar. Primera variante, segunda variante, tercera variante. Y llegamos a la cuarta. Sí, ya acabamos ya. Entonces entramos al tercer consejo. El tercer consejo se llama testificar. Y si alguno lo va buscando y encuentra Lucas 16:27, me va a ayudar para leer. Testificar, mientras yo explico qué cosa significa testificar. Testificar, mis hermanos, es hablar, enseñar, prevenir, prever, predicar. Miren a lo que estamos llamados. Esta va a ser nuestra forma de oración. Hablando, enseñando, aconsejando, predicando, previniendo. Todo eso es testificar. ¿Alguien me encontró? Lucas 16:27. Amén. Amén. A ver, hermanita. El otro replicó: entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. I'm sorry, it's too late, le dijo Abraham. Lo siento mucho, ya es muy tarde. En inglés. Para mis hermanos que nos están viendo en Toronto, Canadá, con mucho cariño. I'm sorry, dijo Abraham. Said Abraham to the rich man. No time. No time. No hay tiempo. It's too late. Es demasiado tarde. Mis hermanos, tiene que haber en nuestra familia alguien que se encargue de enseñar. Es necesario que alguien se encargue de hacer estas cosas, de testificar, de enseñar, de hablar, de prevenir, de reprender también si hay algo que corregir, por amor. Porque por amor yo no voy a dejar que mi hijo vaya a cometer una locura y decir: mátate vos.
¿Es tu decisión? No, ¿verdad? Si veo que mis hijos están en malos pasos, con los amigos llegando tarde, con copas de más, les tengo que reprender. ¿Por qué? Por amor. Por amor, dice acá la palabra, y con paciencia, haciéndoles ver el daño que se están haciendo y el daño que están haciendo a su familia y las consecuencias que pueden traer también esos actos. Mis queridos hermanos, Deuteronomio 6:4, como diría la hermana Jenny, bastante palabra. Solo así podemos comprender. Discúlpenme, pero es hermosa la palabra. Deuteronomio 6:4. Es la que tanto nos gusta. Y empieza con escucha. Escucha. ¿Quién encontró? Escucha Israel. Amén. Lea. Escucha Israel. Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Amén. Habla de ellos. Repíteselos a quién, hermana. A sus hijos. ¿A quién más? Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje. Amén. Amén. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Por la mañana y por la noche, mis hermanos. Enséñales, dice a tus hijos y a todo aquel que esté a tu lado, bajo tu responsabilidad. ¿Cómo debemos amarlo al Señor? Con todo. Con todo, dice, con toda nuestra fuerza. No dice con mi meñique, a veces sí, a veces no. Con todas nuestras fuerzas. ¿Qué más? Con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma. Es la manera como tenemos que amar a nuestro Dios. Por eso dice, escucha. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Más abajo lo dice. Amén. Gracias, mi hermana. Entonces, mis queridos hermanos, vamos rápido a Génesis 18 y 19. Más palabra. Así compartimos todo. Génesis 18 y 19. Estoy medio español hoy día porque me he puesto un protector en la boca. Un protector que tenía ahí una y para no morder la carita se me ha dañado. Para no morderla. Estoy hablando media a la madre patria, pues hombre. Amén. ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Quién encontró? Génesis 18 y 19. Adelantito nada más. Pues lo he escogido. Fuerte, hermana, fuerte. Pues lo he escogido para que ordene. Perdón, ahí se refiere a quién? A Abraham. Dios escogió a Abraham. Sigue, hermana. Pues lo he escogido para que ordene a sus hijos y a los de su raza, después de él, que guarden el camino de Yahvé y vivan según la justicia y haciendo el bien, para que Yahvé cumpla con Abraham todo lo que ha prometido. Amén. Muy bien. Nuevamente habla de las promesas. ¿Y a quién le vamos a repetirle esas promesas, esas enseñanzas? A nuestros hijos y a los de nuestra raza. Es decir, toda nuestra descendencia, mis hermanos. Mis hermanos, por tu fe, por nuestra fe, por nuestro creer, se pueden romper todos lazos de nuestros antepasados también, ¿sabían? Y de nuestro futuro. Amén. Mira cuán importante es la fe, mis hermanos. Esto también lo aprendí en el camino del Señor, me acabo de recordar. Muchos lazos, los lazos del enemigo se rompen, mis hermanos, cuando Cristo entra en tu vida. Hace un rato lo expulsábamos en las canciones y el enemigo se alejará, porque Cristo está aquí. Amén. Amén. Donde dos o más se reúnen en su nombre, el Señor está en medio. Aquí está el Señor. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, segunda de Timoteo 3:16 para completar el pensamiento. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que testificar? Qué calor. Es el Espíritu Santo.
Segunda de Timoteo 3:16. Es muy bonita. Y ahí nos habla de la corrección el Señor. Amén. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios te hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. ¿Otra versión? Palabra de Dios. Gracias, mi hermana. ¿Otra versión? ¿Sí? ¿Encontraron otra? ¿Otra versión? Segunda de Timoteo 3:16. Vamos a ver si yo lo encuentro. Segunda de Timoteo 3:16. Vamos a ver. Dice así: toda escritura está inspirada por Dios y es útil, como dijo la hermana. ¿Para qué? Para enseñar y reprender, mis hermanos, lo que les dije hace un rato, para poder reprender a los que están en el mal camino, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios, ¿qué somos? ¿Qué somos? Hombres de Dios, personas de Dios. Esto es para nosotros, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Y el evangelio hoy estuvo bellísimo. Orar por nuestros enemigos. Antes no molestaba, ¿no? Mi enemigo, ¿por qué? Si mira todo el daño que me hace. Mira cómo me insulta, cómo me mira. No. Si oramos por nuestros enemigos, mis queridos hermanos, estos también tendrán la oportunidad de no ir al lugar de tormento. Miren cuán útiles somos para el Señor. Amén. Amén. Muy bonita lectura. Entonces, tercer consejo: testificar. ¿Cuál fue el primero? Creer. ¿El segundo? Orar. Ya dijimos algunas maneras de orar, ¿verdad? Sí. Reclamando las promesas, reprendiendo, ¿qué más? Pidiendo perdón y pidiendo al Espíritu Santo que nos convenza del pecado y que nos lleve al arrepentimiento. Muy bien, mis hermanos. Buenos alumnos, mis hermanos. Mis queridos hermanos, de todo esto, les decía hace un rato, tiene que haber una persona en la familia encargada. Tiene que haber una persona que les hable. No van a traer uno de la calle, puede ser si no lo hay, pero es preferible que sea uno de casa. ¿Por qué? Porque conocemos a lo nuestro. Y es más fácil la ayuda porque sabemos cómo es cada uno de nuestros seres queridos. Pasamos al cuarto, mis queridos hermanos, que es modelar, no de pasarela, para acá y para allá, no es hacer modelaje. Modelar a Jesús, mis hermanos. Modelar a Jesús. Ser ejemplo de Jesús. Imitar el estilo de vida de Jesús. A esto se refiere la palabra modelar. Dice así: el Señor nos pide que seamos ejemplo para nuestra familia. ¿Por qué? Porque el creyente ya conoce la verdad. Pero podrá saber muchísimo, como le decía también hace un rato. Podrá conocer la palabra, podrá predicar, podrá llevar el evangelio, podrá servir por todas partes, pero no es luz ni sal en su casa. Volviendo nuevamente a Elías y a Eliseo, entre Elías y Eliseo había una relación muy hermosa. Una relación paternal. Elías no solamente era el profeta de Eliseo, Elías fue su maestro, su padre espiritual. Y Eliseo, otro hombre de Dios, a quien Elías buscó ya antes, días antes de que, un año antes de que fuera llevado al cielo,
por nuestro papá Dios. Le encargó a Elías: busca un sucesor. ¿Y dónde lo encontró? A Eliseo, arando la tierra. Inmediatamente le puso la capa a Eliseo, y desde ese momento Eliseo siguió tras los pasos de Elías y nunca lo dejó. Mis queridos hermanos, Elías era un hombre de Dios, un profeta que tenía estrecha relación con el Señor. Era tanta su amistad, era tan cercana su amistad, que le decía: Señor, haz llover. Y el Señor mandaba la lluvia. Señor, detén la lluvia. Y la lluvia se detenía. Señor, haz llover fuego. Y el fuego caía. Y Eliseo veía. Y le encantaba lo que Elías hacía. Pero algo más hacía Elías. Eso lo hacía en el altar de Dios, cuando predicaba y soltaba palabra. Pero cuando Elías entraba y cerraba la puerta de su casa, Eliseo miraba. ¿Qué hacía Elías? Se hincaba, levantaba sus manos y alababa a Dios y daba gracias. Y eso veía Eliseo. Yo te pregunto, ¿cómo está tu familia? ¿Qué ven tus hijos en ti? ¿Qué ven tus hijos en tu casa? ¿Ven en ti a un hombre de Dios que en medio de los problemas y las circunstancias reacciona como cualquier hombre en el mundo? ¿O vemos a un hombre que entra a su habitación, coge a su esposa y a sus hijos y empieza a alabar a Dios? ¿O somos como esas mujeres telelloronas que estamos pegadas en la televisión y solo sabemos irnos de compra porque es lindo, porque es chévere? No, aquí no le gusta, pero a veces nos excedemos. Y mujeres de Dios perdiendo tiempo con tanta tarea que estamos escuchando. ¿O somos de aquellas mujeres que en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad de tu hijo, en medio de la fiebre, los tomas de la mano, llamas a tu esposo y empiezan a alabar a Dios? Eso quiere Dios. Que seamos hombres y mujeres consagrados a Él. Hombres y mujeres de Dios que claman, que buscan ayuda y respuesta en Él. ¿Qué están viendo tus hijos? Y luego le dices: anda a la iglesia, anda a la parroquia, vamos al grupo, va a estar bonito. Pero luego que llegan al grupo: hermanito, mamá, Benito, bendiciones, hermanito, te he extrañado, hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando llegan a la casa después de la reunión: ¿viste al hermano cómo me miró? Todo lo que predicó me lo tiró a mí. Y vieron y escucharon sus hijos. Ahora entienden por qué Eliseo seguía a Elías. Hermano, dice acá la palabra de que tenemos que ser ejemplo en nuestras casas. Ejemplos en actitud, en conducta, cómo nos vestimos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo corregimos, cómo enseñamos, con paciencia, sin violentarlos. Ejemplo. Tenemos que convivir con nuestra familia, y si queremos que se acerquen a Dios, pues seamos ejemplo. De lo contrario, seremos solamente piedras de tropiezo, tropezón para nuestros hijos. O tal vez la excusa o el pretexto para que te digan: no, mamá, no quiero ir a la iglesia. Hermano, dice acá la palabra de que tenemos que ser ejemplo en nuestras casas. Ejemplos en actitud, en conducta, cómo nos vestimos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo corregimos, cómo enseñamos, con paciencia, sin
con nuestra familia y si queremos que se acerquen a Dios, pues seamos ejemplo. De lo contrario, seremos solamente piedras de tropiezo, tropezón para nuestros hijos. O tal vez la excusa o el pretexto para que te digan, no mamá, no quiero ir a la iglesia. No mamá, anda tú. No, mañana. El otro sábado voy, te prometo. Pero ahora no. Ahora tengo una fiesta. El otro sábado. Y es porque están viendo estas cosas. ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? Una casa, un carro, carrera, universidad, ropa, una cuenta bancaria. Muy bien, esto está muy bien. Muy bien, y los felicito, mis hermanos, porque tienen que seguir trabajando para eso. Pero no se olviden que tenemos una vida espiritual y que estamos obligados responsablemente de llevarlos a una vida eterna y no a una muerte eterna donde se encontraba este hombre que clamaba, manda a mi casa, manda a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos que no conocen, yo no quiero que vengan aquí me quemo, me achicharro. Para evitar todo eso, mis hermanos, yo oro por mi hermano y por mi mamá y por cuanto venga a mi memoria todos los días, porque no sabemos cómo lo están pasando ya. Sé que vamos a purgar, ¿verdad? Sé que vamos a una purga, pero no sabemos cómo la están pasando. Mi hermano murió de un momento a otro. No sé si estuvo en gracia de Dios. Y oro por él, para que haya paz, para que llegue pronto a la presencia de Dios. Y yo creo que no nos cuesta mucho orar por nuestros seres difuntos. No nos cuesta mucho orar por nuestros hijos. Queremos que sean salvos. Queremos que lleguen a la eternidad. Amén. ¿Quieren vivir cada promesa de Dios en su casa? Amén. Mis hermanos, Eliseo buscó y siguió a la persona adecuada. ¿Por qué creen que lo siguió Elías? Porque vio antes de ser arrebatado como Elías se quitó la capa y golpeó las aguas y estas se abrieron. Le dio resultado y Eliseo dijo, eso quiero yo. Y le dijo a Eliseo, ¿por qué me sigues hasta aquí? ¿Qué quieres? ¿Mis sandalias? ¿Mi capa? ¿Qué quieres? Yo molestaba al hermano Sandro, mi hermano tiene que dejarme su capa. Yo lo fastidiaba antes cuando tuve la oportunidad de leer esta palabra. ¿Quieres mi capa? No, le dijo Eliseo. Yo no quiero ni tu capa ni tus sandalias. Yo quiero eso que tú tienes adentro. Ese poder que tú tienes para invocar al cielo y hace llover y hace caer fuego. Esa. Yo quiero doble porción del Espíritu Santo que te acompaña en tu vida. Amén. Antes que te vayas, dámelo. Dámelo, yo lo quiero, le dijo Eliseo. Y Elías, ¿qué le dijo? No tuvo tiempo de decir nada porque inmediatamente llegó el carro de fuego y los caballos de fuego y se lo llevaron. Y habían 50 profetas detrás de Eliseo que lo desanimaban. Tu maestro se va a ir, ¿sabías? Tu maestro se lo va a llevar el Señor. ¿Y qué decía Eliseo? Ya, cállate. Cállate. Como diciendo, no me molestes, ya lo sé. Déjame. Y lo siguió hasta el final. Cuando parte Elías al cielo, que nos tocará a nosotros, mis hermanos, porque Elías somos todos los papás y mamás. Y Eliseo son nuestros hijos. ¿Se han dado cuenta? Hizo un paralelo nada más. Cuando parte Elías, Eliseo coge la capa que quedó en el piso para poder regresar. Había pasado 5 ciudades desde Gilgal, hasta el Jordán. Pasó por Betel, pasó por muchas ciudades. Y Elías le dijo, 5 oportunidades has tenido de desviarte de camino, pero no has querido. ¿Por qué? Si estaban muy bien con Elías.
Nuestros hijos tal vez se quieran desviar. Y ojalá que digan que no en este mundo. Cuando quieran desviarse, ¿por qué? Porque ya sabemos la tarea que tenemos, mis hermanos. No vamos a permitir que nuestros hijos se desvíen. ¿Qué hizo Eliseo con la capa? Golpeó nuevamente las aguas y éstas le obedecieron y pudo regresar a Gilgal. Feliz, contento de que le resultó lo que hizo Elías. Quiere decir que recibió la porción del Espíritu Santo que estaba pidiéndole. Amén. Amén. Y eso tú también lo puedes tener, mi hermano. Solo tienes que creerlo, solo tienes que pedírselo al Señor. Pídeselo al Espíritu Santo, yo lo pido todos los días. Señor, dame doble porción porque ahora la cosa está brava en la comunidad. ¿Y qué llegamos? Había fiesta. Y estamos aquí. Gracias a la bondad de nuestra hermana Carmen. Gracias a la bondad de Dios que nos ha traído aquí. Porque aquí nació nuestra comunidad. Un 18 de abril de hace casi ya 15 años que vamos a cumplir este año. Amén, hermanos. Amén. Y es obra de Dios, no es nuestra. Porque si no trabajamos, puede que se acabe. Si Dios lo quiere. Pero si no quiere, seguiremos. Pero depende de nosotros. De cuánto trabajemos, de cuánto lo cuidemos y de cuánto la amemos. Porque ¿a quién le servimos? Dios. A Dios, mis hermanos. ¿Por quién estamos aquí? Por Dios. ¿A quién es la gloria? A Dios. ¿Y a quién la honra? A Dios. A Dios. Mis hermanos, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a golpear también las aguas. Y estas se van a abrir y ellos van a pasar muy erguida la cabeza. Amén. 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 Es promesa de Dios. Está escrita y tú la puedes reclamar en tu oración. Amén. Amén. Reclama, mi hermana. Reclama, mi hermana. Reclama, mi hermano. Reclamen. Reclamen. Es un tipo de oración. Y esta oración está alineada a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, que si yo creo, seré salva y mi familia también. Entonces, si oramos conforme a la voluntad de Dios, es decir, conforme a la palabra, está bien, está ok, está all right. It's excellent. Amén. Amen. Amen. Mis queridos hermanos, pasamos a una quinta, que es el proveer. Proveer. De providencia. Sabemos de dónde viene la providencia. Del más. Del que nos cuida, del que nos protege, del que nos da de comer todos los días, del que nos trae aquí. Proveer. Perdón. Vamos a la palabra de Dios. Más palabras, hermanita Jenny. Ya casi la última ya. Primera de Timoteo 5:8. Y en la última ya. Ya los dejo tranquilos. 5:8. Es fuerte. Pónganse cascos, por favor. Ajustense los cinturones. El avión se va a elevar. Es fuerte. Es fuerte. A mí me dolió. Pero doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. Que también estoy trabajando en esto. ¿Cuál es el quinto consejo? Proveer. Proveer. ¿Cuál fue el primero? Creer. ¿El segundo? Orar. ¿El tercero? Testificar. ¿El cuarto? ¿El cuarto? Modelar. Modelar. ¿Y el quinto? Proveer. ¿Quién lo lee? Primera de Timoteo 5:8. Quien no se preocupa de los suyos, Amén. especialmente de los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. Amén. ¿Les dije? Fuerte. Nuevamente otra versión. Gracias, mi hermana. A mi hermana le gusta esta palabra. Le gusta esta palabra. Amén. ¿Alguien más? A ver, pues ¿quién no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia? Ha negado la fe y es peor que los que no creen. Amén.
Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para su familia, es decir, para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto dice en Dios habla hoy. Lo copié por si acaso, ¿no? En Dios habla hoy dice esa versión. Mis hermanos, proveer como padres, como esposos, tienes que proveer, cuidar de tu esposa. Tienes que cuidarla, amarla, proveerle lo que necesite. No te hablo de abundancia, te hablo de lo que necesite, sin exageraciones. Proveerle a tus hijos. ¿Pero qué vas a proveerle a tus hijos y a tu esposa? Amor, cuidado. Amor, cuidado, cariño, ternura, ayuda. La que reclaman la mayoría de los jóvenes. Tiempo de calidad, detalles, buen trato, palabras positivas. Lo conocemos, ¿no? Los lenguajes del amor. Amén. Todo eso está acá en 1 Timoteo 5:8. Esto es lo que nos pide el Señor. Nuestros hijos no pueden carecer de estas cosas. Tenemos que ayudarlos. Tenemos que estar cuando están enfermos, llevarlos al médico. No podemos dejarlos y decirles, no sé, pues no tengo plata, ¿qué quieres que haga? Y después le dices, ¿vamos a la iglesia? ¿Qué crees que va a hacer? Si tú a mí no me ayudas, si no te preocupas de mí, yo no quiero ir. Además te va a decir fariseo, hipócrita, te va a decir de todo. No ha modelado a Cristo. No ha modelado a Cristo. No dio ejemplo de amor, de cuidado. Mis hermanos, esto es muy importante para nosotros los papás, biológicos y espirituales. Cuidemos de nuestros hijos. Amémosle. Como al comienzo les decía, abrácenlo todo lo que pueden. Es una terapia, mis hermanos. Los 10 abrazos son una terapia para ahora después de la pandemia. Una psicóloga se lo dio a mi hija antes de irse a México. Abraza todo lo que puedas en el día. Mínimo 10 abrazos. Mínimo 10 abrazos. A ver quién abraza a su hermano. A quien hace tiempo no veía. Vamos. Abracen a su hermano. Qué alegría me da verte, mi hermano. Qué alegría me da verte, mi hermano. Abrácenlos. A José Luis también. Amén. Ya voy cerrando. Aquí me falta. Ahí me falta. ¿Cómo hacer para que mi familia conozca a Cristo, mis hermanos? Repitan. ¿Cómo hacer, mis hermanos, para que nuestra familia llegue a Cristo? Creer, ¿qué más? Orar, ¿qué más? Testificar. Modelar. Proveer. Muy importante el proveer, mis hermanos. Pídele a Dios siempre la semilla para que nunca te falte la providencia de Dios. Pero mantente firme en los mandatos del Señor. Sé fiel a Dios. Reclama sus promesas. Cúmplele a Dios y Él te cumplirá. Así dice al final de este tema. Cumple porque el Señor lo hará.
¿El Señor cumple o no cumple? El Señor paga muy bien. Amén. Nunca desconfíes de Dios, mis hermanos, porque Él nunca te va a defraudar. Lo está haciendo conmigo. Mis hermanos, yo te cuento, yo no tengo un trabajo ya, porque yo me salí del colegio. Mis hermanos, mi hermano Lucho, entrando ahí en internet, averiguó que hay una ley que ampara a los que han trabajado mínimo 10 años. Yo estaba en 12 años y rápidamente hizo todos los trámites por internet, y aunque no es mucho para mí, es un montón, y le doy gracias a Dios. Recibo 240 mensual, 10 soles me descuentan, pero ese gracias a Dios, porque confié siempre en Él. Nunca me dejó sin comer, nunca me dejó sin ropa, nunca. Confíen y crean en el Señor, Él hará maravillas. Ustedes solamente y nosotros hagamos la misión que nos toca, lo natural. Lo sobrenatural, déjenselo a Él. Él siempre lo va a hacer, porque Él quiere, porque Él cumple, porque es fiel, porque es amoroso. Nadie como Dios. Nadie como Dios, mis hermanos, nadie como Dios. Y terminamos con Isaías 49, 25. Ya lo estaba dejando. Esa familia, mis hermanos, del carcelero, del que se bautizó por medio de Pablo y Silas en la cárcel, el que se iba a suicidar, cuando bautizó a su familia y se bautizó él, llevó la salvación a su casa. Su familia fue salva. Su familia fue sana, mis hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos reunido aquí? ¿Cuántas veces nos hemos reunido en el parque? ¿Cuántas veces nos hemos reunido en mi casa, en la casa de mis padres? ¿Cómo vamos a dudar que el Señor no nos sana y nos salva? Amén, mis hermanos. Hemos llevado a Cristo a nuestras casas. Cada uno de ustedes tiene la tarea de llevar a Cristo a sus casas, mis hermanos. Esa familia fue salva. Dios cumplió su promesa. Esa promesa que recibió el carcelero a través de Pablo y de Silas. Cumplió su promesa. Ya está Isaías 49, 25. Sí, afirma Yahvé. Amén. Escuchen, mis hermanos. Sí, afirma Yahvé. Le arrebatarán su prisionero al vencedor y dejarán sin su parte al soldado. Al que contienda contigo, con él, yo pelearé y yo mismo salvaré a tus hijos. Amén. Vamos a ver si hay otra versión. Si me encuentro. Isaías 49, 25. Isaías 49, 25. Acá está. El Señor afirma así. El Señor afirma que sí, al hombre fuerte le arrebatará lo conquistado, y al tirano le quitará lo ganado. Yo me enfrentaré con los que te buscan pleito, mis hermanos. Yo mismo salvaré a tus hijos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuáles son los 5 pasos? Creer, orar, testificar, moderar y proveer. Gloria a Dios, mis hermanos. Espero que en algo les ayude este pequeño tema que Dios nos ha regalado. Vamos a orar, nos ponemos de pie para que ninguno se duerma. Vamos a preparar el altar de Dios. Vamos a imaginarnos. Y vamos a poner, cada uno de ustedes va a poner en el altar de Dios a cada uno de sus hijos, a su familia. Mentalícenlo. Cierren sus ojos, por favor. Piensen en su familia. Piensen en aquella persona que se pelea con ustedes. Piensen en esa persona que le hace la vida imposible. Piensen en aquella persona que le hace renegar. En aquella persona que no te acompaña a la iglesia, que no quiere ir, a pesar que tú eres buen ejemplo, a pesar que eres buen padre. Piensa en esa persona a la cual tú vas a llevar al cielo, a la vida eterna.
Henos aquí, Señor, esta noche, congregados en